primero lo conceptual, luego el anteproyecto, luego el proyecto. Entonces, como que hay un espacio permeable, ¿no? Porque no creo que todos lleguen a ese nivel, pero la intención era esa también, ¿no? Que en esta etapa ya se definan esos tejidos de las tipologías, pero tampoco podemos seguir avanzando si no ha quedado muy claro el concepto, ¿no? Ujú, así es. O tal vez alguien lo puede compartir y lo explicamos mejor. A ver, estimados alumnos, algo que queremos que ustedes entiendan es que el taller 5 nosotros no vamos a calificar el diseño de un departamento, porque eso es algo que ustedes ya han llevado en taller 2. En el taller 5 lo que se califica es las conexiones entre diferentes equipamientos. Dentro de esos, uno de sus tantos equipamientos son las diferentes tipologías de departamentos que ustedes tienen. Cómo circulan, cómo se puede circular entre esos departamentos antes de entrar al departamento. Cómo son las conexiones tanto verticales como horizontales. Cómo se conecta eso con el espacio público que tienen. Cómo se conecta como conjunto con los diferentes equipamientos que ustedes mismos han analizado y han propuesto. Eso es lo que vamos a calificar en taller 5. No es el diseño de un departamento. ¿Ya, jóvenes? Yo también ahí tengo mis cuestionamientos, ¿no? Porque ¿cómo definimos un envolvente sin diseñar exactamente el departamento? Y por lo que han mostrado ya los alumnos, en verdad no está resuelto este tema de la vivienda, ¿no? Los esquemas que nos han mostrado, no hay una clara zonificación. En verdad claro, en taller 2 lo han llevado, pero creo que no se ha satisfecho en sí el tema de diseño de vivienda, ¿no? Porque en verdad lo que han presentado, hay bastantes o muchos problemas. Bien, a ver, si lo puedes ampliar un poquito más para explicarlo. Bien, gracias. Ya, ahí dice conjunto habitacional, desarrollar en base a la programación. Esto de la programación es importante ya que mm, como arquitectos poco a poco nos van suprimiendo, ¿no? Casi siempre ya nos dan el programa y todo este análisis que hacemos muchas veces nos dicen, ¿no? ¿Qué espacios deberían haber o qué carácter tiene ese determinado lugar para yo plantear un determinado equipamiento o vivienda con tales espacios? Entonces, hemos perdido, creo yo, en nuestra sociedad ese carácter, ¿no? Poco a poco ya nos dicen prácticamente todo el programa y no hay ese cuestionamiento. Entonces, es por eso que hacemos este ejercicio, ¿no? Para luego en nuestra vida profesional un poco debatir, defender nuestras ideas en base a qué espacios proponemos. Por eso les mencionamos ahí desarrollar en base a una programación. Se definen 4 aspectos, que es la implantación, la espacialidad, la morfología y la materialidad, ¿no? Es un poco frío subdividirlo así, porque en realidad el espacio, la forma en la materia y la implantación es una misma, ¿no? Es difícil separarlos, pero por una cuestión práctica, académica, para entenderlo mejor, se suele subdividir, pero en nuestra mente siempre vamos pensando todo, ¿no? Cuando imaginamos algo pensamos en todo, no separadamente. Como les mencionaba, hemos retrocedido un poco en las consideraciones conceptuales, que es parte de este proceso creativo.
No sé si les había recomendado ya algunos textos, eh, este de Juhani Palasma, por ejemplo, ¿no? La mano que piensa o los ojos de la piel. Muestra muchos ejemplos de arquitectos estrellas o que han tenido bastante éxito en relación a este proceso creativo, ¿no? Por ejemplo, Alvar Aalto, para proyectar algún tipo de diseño, siempre está con un rollo de papel de dibujo, ¿no? Y constantemente en cualquier lugar donde él esté empieza a hacer sus bocetos, pensando en la síntesis de su proyecto. Entonces, por ejemplo, para Alvar Aalto, él dice, necesito estar sin hacer nada, como que divagar, una mente ociosa, y para él ese es su método, ¿no? Poco a poco él surgen sus ideas, no necesariamente esté en el lugar o piensa en el tema, sino se inspira de muchas otras cosas, ¿no? Dibujando montañas o lo que él percibe mientras va caminando. Entonces es su método de diseño. Por ejemplo, otros arquitectos, Souto de Moura, Álvaro Siza, mm, no sé, los arquitectos más contemporáneos con high-tech o diseños paramétricos también lo hacen, ¿no? A pesar que usan mucho la computadora, como Frank Gehry o Zaha Hadid, o el mismo Norman Foster, Renzo Piano. O sea, todos utilizan los bocetos como una estrategia del proceso creativo, ¿no? Y a su vez muchos de ellos lo mezclan con las maquetas y son maquetas de estudio, ¿no? Ellos dicen a una maqueta para comparar mi otra idea. Hacen como 10, 20, 100 maquetas, pero son de estudio, ¿no? Fácilmente comparables, donde uno no debe demorarse mucho tiempo porque simplemente son ideas, ¿no? Son lluvia de ideas. Y que el boceto tiene esas limitaciones que yo veo solo un punto de vista frontal de mi imaginación, pero en esta maqueta de estudio yo veo todos los ángulos, ¿no? Eh, por ejemplo, ya habíamos mencionado clases pasadas a Frank Gehry, ¿no? Cómo utiliza sus maquetas como parte de su proceso creativo para hacer esculturas con un alto contenido artístico. Zaha Hadid también, ¿no? Claro, es de profesión artista, matemática también, pero parte de su proceso creativo es ese boceto que al final termina siendo una obra de arte, ¿no? Y es expuesta en los principales museos del mundo, ¿no? En MoMA, en Nueva York, etc. Eh, Casi la mayoría de los arquitectos que nos sirven de referencia porque han tenido bastante éxito tienen este proceso creativo, como mencioné, a pesar que son high-tech, ¿no? De alta tecnología. El mismo estudio de Renzo Piano se llama Building Workshop, ¿no? Que es el taller creativo de construcción, ¿no? Para él, desarrollar prototipos a escala 1 en 1 o sea, de la unión de su ventana con su pared es parte de su proceso creativo, ¿no? Es su taller de construcción, es parte de ese proceso creativo. Pero también hace maquetas para ver la acústica, ver la iluminación. O sea, no solamente nos sirve para cuestiones de las primeras ideas, ¿no? Sino para testear la luz, para testear la iluminación, el viento. Y hay algunos que coinciden, ¿no? Ahí les he colocado presentar varios bocetos, imaginar espacios, anotaciones, y en las maquetas varios arquitectos utilizan esta estrategia, ¿no? De hacer maquetas muy pequeñas que puedan incluso entrar en la palma de vuestra mano, porque son ideas generales, ¿no? No necesariamente desde el exterior, sino incluso podría ser un detalle interior, ¿no? Porque la arquitectura no solo se ve de afuera, sino buscamos más esa sensación hacia el interior, ¿no? La arquitectura tenía que ver con esos espacios interiores y esa relación del interior y el exterior. Entonces, también son importantes estas anotaciones, ¿no? Que ustedes hacen en sus bocetos, el texto, esas palabras claves. Y ahí les coloco algunos criterios, ¿no? El genius loci, que tiene que ver con el espíritu del lugar. Eh, Solo uno o dos en sus exposiciones mencionó al lugar como tal, ¿no? Que
ahora mismo es un granero, un depósito, y como que no nos dice nada, ¿no? Muchos lo han suprimido, lo han eliminado totalmente. Entonces a eso nos referimos con el espíritu del lugar, ¿no? ¿Qué había antes ahí? Pero no necesariamente se trata de conservarlo o demolerlo, ¿no? Sino hay que tener una postura, pero si no, no lo explican, como que no se ha considerado, ¿no? Si se demuele, habría que mencionar por qué, y si no, por qué no también, ¿no? El espíritu del lugar tiene que ver con cuando hacen su análisis de sitio, ¿no? ¿Qué significa tener una vista al volcán? O el mismo clima, ¿no? ¿Qué significa estar en un desierto? Y por el otro lado, una vez superado este espíritu del lugar, ¿qué posturas propias personales tenemos, ¿no? Ustedes están en una etapa de formación y es importante copiar, ¿no? Lo que hacen los demás, cosas que se han hecho bien. Y en este copiar, muchas veces sintetizamos información y al final logramos nosotros tener una propia postura. No, no está mal copiar. Eh, Aunque en la parte del proceso creativo se dice que debemos de ser disruptivos, llamar la atención, innovar, pero también es verdad que parte de esa imaginación es como un proceso de también copiar cosas, eh, tomarlas como referencia y sacar nuestras propias ideas, ¿no? De ahí les puse sobre el mismo tema de desarrollo, ¿no? Que es, ¿qué nos dice ya el mismo tema? Que es el conjunto habitacional. Eh, A ver, creo que ya volvió mi internet, a ver si puedo compartir. Había preparado unas diapositivas. Lo que les quería mostrar era algunos departamentos, ¿no? En Nueva York, en Río de Janeiro, en Lima, en Arequipa. Y son todos iguales, la verdad, no, no hay mucha diferencia. A ver, un minuto. Bueno, no, no sé qué pasado, no quiere cargar. Bueno, les seguía comentando, ¿no? Esto del proceso creativo. Eh, Les recomiendo que vean algunas conferencias, ¿no? No necesariamente de diseño arquitectónico, sino de diseño en general. Hay los diseñadores industriales, diseño gráfico, diseño de modas. Todos hablan de este proceso disruptivo, ¿no? De tener una mente vaga, de usar el lápiz, de usar maquetas. Y esta técnica de tejer palabras, unir palabras, también es parte de este proceso de diseño, ¿no? Bueno, no carga. A ver si lo pueden compartir nuevamente el práctico. Muy bien, gracias. Entonces, como que ya un poco les estamos obligando a definir estos bocetos, estas palabras clave, estas maquetas de estudio. Pero creo que no deberíamos obligarlos, ¿no? Esto ya debería ser parte de su... Uy,
parte de su formación, ¿no? El lenguaje, no sé, de un carpintero cuando uno va a su taller, ¿cómo es, no? Hay acerrín, tienen un serrucho, tienen la madera por todos lados. Entonces el lenguaje del arquitecto también es esto, ¿no? Es sus maquetas de estudio, sus bocetos, sus anotaciones. Ese es nuestro lenguaje. Un poco en la tecnología nos ha suprimido esta parte del proceso creativo. Y algunos de ustedes tal vez refutarán estas ideas, ¿no? Fundamentando que, no sé, en la arquitectura clásica, o sea, antes no hacían bocetos, tampoco hacían maquetas, ¿no? Pero hay algo muy importante ahí. Ellos, si bien es cierto, no hacían planos en la edad antigua, eran jefe de todos los artesanos, ¿no? Arquitecto es eso, es arch jefe, tecton, artesano, jefe de los artesanos. El arquitecto estaba en obra y en la misma obra empezaba a diseñar, ¿no? Como si fuese su maqueta. Tenía una sabiduría del material, del sistema constructivo. Eh, entonces, ahí mismo utilizaba su creatividad y tenía muchas habilidades para ser el jefe de todos los artesanos, ¿no? De la piedra, de la madera, mm, del que le va a extraer el material, de que va a hacer los acabados. Entonces, ahora mismo el arquitecto también como que se ha desligado un poco de la obra, ¿no? Casi hasta parece un trabajo, no sé, de oficina, como si fuese un abogado, ¿no? En su computadora hace su plano y luego lo envía a que otra persona lo pueda construir, ¿no? Como que nos hemos separado de esos oficios que eran muy importantes para tener un fuerte sentido de la tactilidad, de lo visual. Eh, entonces hay que, como que ahora hay una corriente, hay una escuela que intenta recuperar eso, ¿no? Que el arquitecto tiene que construir sus obras, que no necesariamente hay un plano final, eh, porque en el mismo proceso constructivo, ¿no? Cuando es escala uno en uno, uno se va dando cuenta de muchas cosas que pueden mejorarse. Y claro, ahora nosotros como estamos en una etapa de formación, no necesariamente vamos a construir un prototipo, pero sí acercarnos, ¿no? Al menos con las maquetas, a plasmar nuestras ideas. Ya en la etapa B que dice consideraciones, bueno, hasta aquí no sé si tienen dudas, hasta las consideraciones conceptuales. Sí, está claro, arquitecto. Bien, gracias. Sí, tal vez a ustedes o a varios de algunos les parecerá absurdo, no sé cómo estén acostumbrados en su proceso de diseño, pero por lo que he podido observar, sí, no muy pocos utilizan este proceso creativo, ¿no? Se han lanzado de frente a hacer sus volúmenes en Archicad, en SketchUp, yo qué sé. Y hay bastantes limitaciones en ese sentido, ¿no? Es por eso que, que les invito a leer estos textos que son bastante científicos y empiezo a explicar, ¿no? La relación que tiene la mano, la mente, la vista en relación a un lápiz. Y las limitaciones que podríamos tener en este proceso creativo si pasamos directamente a un computador. Principalmente en las primeras etapas de este proceso creativo, ¿no? Nadie va a negar o no estamos satanizando las herramientas tecnológicas. Todo lo contrario, ¿no? Esto nos ha ahorrado mucho tiempo, nos ha ayudado a mejorar la presentación, etcétera, etcétera. Pero en esta primera etapa donde muestran sus ideas, creo yo que sí es importante esto que es bastante artesanal. Y para eso nos tomamos como referencia estos grandes maestros de la arquitectura. Bien, en el punto B, consideraciones generales, dice coherencia de la implantación del proyecto. ¿No? La implantación, o tal vez ustedes lo conocen como la zonificación o actividades, por eso que ahí les mencionamos las relaciones de los espacios interiores y exteriores. La coherencia que tiene que ver con, no sé, si plantean una plaza o una callejuela, o un jardín para los niños, o un espacio para que estén los ancianos,
O tal vez no son etiquetas, ¿no?, que le damos, sino son espacios bastante flexibles que permiten que los niños estén con los ancianos. Eh, Casi siempre somos bastante funcionalistas, racionalistas, que está bien para darle un orden y comprensión al espacio, pero también en esta etapa creativa hay que ser disruptivos, ¿no? ¿Cómo sintetizamos los problemas? ¿Qué problemas encontramos en los ancianos? Pues muchas veces ya no trabajan, están jubilados, tienen mucho tiempo, les duele su cuerpo, necesitan estar, por lo tanto, en reposo. Les gusta hablar mucho, de contar sus ideas, ¿no?, o su experiencia de vida. Entonces, muchas veces la misma vida de los familiares, ¿no?, que es trabajar, tiene mucha actividad, pues hace que estas personas ancianas estén vulnerables, muchas se deprimen. ¿Y cómo hacemos que el espacio abierto, la misma arquitectura, pueda no solucionar, ¿no?, porque es muy atrevido decir que la arquitectura va a solucionar esos problemas, pero sí permitir, ¿no?, o crear los recursos para que esto pueda permitirse, ¿no? Entonces, digamos, si alguien plantea un espacio abierto donde haya bastante interacción social, ¿no?, digamos, tiene buena sombra, lo que yo voy a plantear como área verde, en función a los árboles, en función al carácter que tiene la edilicia en la relación de los vanos respecto al espacio abierto. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Casi siempre es la intersección del balcón, de la piel de los vanos. Entonces, en la vivienda uno busca casi siempre esa intimidad, esa individualidad. Entonces, es muy importante esa relación espacio interior y exterior. Entonces, si es una plaza, es difícil que la piel del departamento, la vivienda que esté ahí, tenga esa intimidad, ¿no? Tal vez voy a generar un muro ciego, pero si genero un muro ciego, ¿qué estoy comunicando al espacio abierto? Entonces, tal vez esa relación ya no es con vivienda, ¿no? Tal vez es con algún tipo de comercio o algún equipamiento. Entonces, a eso nos referimos con una relación coherente del espacio interior y el espacio exterior. O otro ejemplo más cercano, digamos, el pasillo que va a haber en los diferentes niveles de sus edificios. ¿Cómo enfrentamos esa privacidad con el pasillo, ¿no? Si yo coloco una ventana, tal vez esa ventana pues es de servicio, tal vez es de la cocina o un espacio que no sea tan íntimo, ¿no? O no sé, hago un retiro o no genero pasillos, en vez de pasillos son terrazas, yo qué sé, ¿no? Ahí está ese proceso creativo al identificar problemas entre el interior y el exterior. De ahí también les colocamos el sustento de la ubicación de las áreas comunes y residenciales, ¿no? Eh, Como hemos dicho, la residencial es bastante íntimo, entonces, ¿qué tan lejos o cerca va a estar de las vías, o sea, de mi entorno? Eh, o si las calles que ustedes plantean, ¿no?, como interconexión con la forma urbana, callejuelas peatonales, ¿cuán importante va a ser dónde coloquemos estos edificios residenciales versus las áreas comunes, ¿no? Digamos, si colocamos un gimnasio, una peluquería, un espacio comercial, ¿dónde debería estar, no? Ese sustento de ubicación, ustedes lo explican cuando sustentan sus ideas. La relación con el entorno físico, el lugar, el clima, la topografía, la acústica, las visuales, etcétera. Es decir, el entorno físico mismo, ¿no? ¿Qué nos dice el clima, ¿no? Una alta radiación solar que ahora mismo tenemos a lo largo del día. ¿Qué nos dice eso para nuestros espacios principalmente abiertos, ¿no? Como son terrazas o el suelo mismo, al aire libre, ¿no? En la noche también nos dice mucho, ¿no? Cómo debe ser la piel del edificio, una coherencia con la estructura, ¿no? En Arequipa, que estamos ahora mismo diseñando, los puentes térmicos son las estructuras, ¿no? Casi que siempre las estructuras son de concreto armado, por lo tanto se convierten en puentes térmicos por su alto contenido metálico, ¿no? El cemento, las piedras, el cascajo o el mismo hierro tiene
pues un alto contenido de transmitancia térmica, ¿no? Esto quiere decir que pasa el frío y pasa el calor fácilmente. Y en la noche, pues es el problema, ¿no? Porque va a ser frío, por lo tanto mi ambiente, toda mi estructura se va a congelar. Y si mi edificio ya es de 4 pisos, entonces voy a tener placas, por lo tanto hay más puentes térmicos. Entonces ahí comprendemos esa relación con el entorno físico, el clima, la topografía también, ¿no? Que nos dice, muchos se han olvidado, han puesto el terreno totalmente blanco. Pero sí, bueno, sí algunos lo han considerado y definitivamente cambia, ¿no? Ese carácter del edificio. Me acuerdo de algunas imágenes que colocaban, ¿no? Había unas graderías como que ensalza el edificio, como si fuese una plataforma, estuviese encima de algo. Esa plataforma, ese suelo es lo pesado, ¿no? Entonces hay una buena comprensión del edificio. La acústica tiene que ver mucho también con qué actividades va a haber en ese espacio abierto, ¿no? Si los niños están jugando o si han puesto un salón de usos múltiples para, no sé, alquiler de algunas fiestas o las mismas visuales que nos dicen. O sea, es distinto tener un edificio al norte, al sur, al este, oeste, en función al clima, en función a las visuales, en función a la acústica. Y esto sí me llamó la atención bastante en sus propuestas, ya que casi la mayoría tiene un terreno con determinada orientación y como que han puesto sus edificios a 45 grados en torno a la orientación de su terreno. Pero la justificación no ha sido explicada, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Así es que en sus críticas ustedes deben de sustentar, ¿no? ¿Por qué hacen ese giro? Porque lo más lógico es respetar, ¿no? Ese perfil de la ciudad, ese perfil del mismo terreno, para que no me queden espacios residuales, ¿no? Con formas medias incomprensibles eh, en el espacio. Bien, hasta aquí no sé si hay dudas, preguntas en la implantación. Jóvenes, ¿tienen alguna duda o consulta? Arquitecto, sí se entiende. Ok, muchachos, entonces ahora sí les pedimos que se pongan a trabajar, porque ahora sí ya estamos prácticamente de esta etapa. Recuerden que la Falta entrega... todavía ¿Sí? los demás puntos. Ok, adelante, arquitecto. Sí, sí. En función a la morfología del proyecto, cada uno de sus proyectos tiene una forma, ¿no? Edilicia, tal vez es un cuadrado, algunos se han atrevido a hacer un círculo. Eh, Eso tiene que ver también mucho con la elección del material. Mm, Si bien es cierto, los sistemas tradicionales, en función a la estructura, el concreto armado, la albañilería confinada, el mismo ladrillo, ¿no? Es lo que más se usa, pero ¿cuál es su cuestionamiento medioambiental al usar estos mismos materiales, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de esto, vivimos nuestra propia vida, pero o sea, si realmente somos conscientes de qué dicen los científicos, los filósofos sobre el mundo, ¿no? El impacto que tiene ahora mismo el mundo en todas las industrias, no solamente en la construcción, sino la alimentaria, la moda, la estética, la automovilística, casi todas las industrias pues cierran los ojos y estamos con maquillajes ambientales, ¿no? Si todo el mundo ahora mismo reciclara botellas o todo el mundo iría en bicicleta, el mundo sería igual, ¿no? No solucionaríamos nada.
Entonces, el verdadero problema está en todas estas industrias, que si bien es cierto, nos han hecho la vida más fácil en la automatización de los materiales, etcétera, nos han permitido hacer edificios más altos, pero ese es nuestro cuestionamiento, ¿no? De aquí 20 años va a escasear el agua, 50 años va a haber muchas guerras en función a los alimentos, y muchas veces no somos conscientes de esto, ¿no? Seguimos nuestra propia vida, y, pero sí hay bastantes arquitectos que consideran este aspecto, ¿no? Revisen, por ejemplo, Alvar Aalto, que es bastante reconocido, mm, cómo proyecta sus propios ladrillos en función a una expresión constructiva, pero también con una consideración medioambiental, ¿no? Él tiene una casa experimental de vivienda y casi todos sus edificios son con estos ladrillos que él mismo, bueno, él no los hace, pero es el guía, ¿no? Es el que tiene la idea para hacer su material y eso sí como tiene esa expresión de sus edificios de color rojo, ¿no? El mismo Renzo Piano, ¿no? En su laboratorio high-tech intenta también estas cuestiones medioambientales en función a las energías. Entonces, esto ya no es un chiste, ¿no? Es real. Mm, El Perú está en esos países de alto riesgo para quedarse sin agua y las políticas, lamentablemente, que se toman no son consideradas, ¿no? Entonces, creo yo como arquitectos debemos tener esas cuestiones medioambientales en función al material, ¿no? Pero en este caso, eh, como les había mencionado, el material también tiene una correspondencia con la forma. Es distinto trabajar con metal o con madera, con ladrillo o con adobe o con concreto en función a una respuesta morfológica. Si bien es cierto, la morfología tiene que ver con ese envolvente, con esa piel, y que está sujeta también al espacio y a la materia. Como dije, es difícil separar. Por ejemplo, este maestro de arquitectura, Le Corbusier o Mies, o Le Corbusier más que todo, ¿no? Cuando separa las columnas o la estructura, se la separa de la fachada, entonces sus fachadas son libres, o la piel tiene una total libertad, ¿no? No está sujeta a las columnas, a las vigas. Entonces esa piel puede expresar lo que yo quiera, ¿no? Porque esa estructura está hacia el interior, está oculta y solo es vista en el primer piso a manera de pilotis. Entonces eso le denominamos la fachada libre, ¿no? Con sus ventanas alargadas, etcétera. Entonces ahí hay una coherencia morfológica a nivel del material, que en este caso es el concreto armado, que me permite hacer estas cosas, ¿no? Yo no podría separar la estructura de esta manera si no fuese con concreto armado, ¿no? O si es metálico también lo podría hacer, pero claro, nosotros estamos en una zona altamente sísmica y el concreto armado es el que mejor nos ha resultado, ¿no? En función a la tracción, compresión. Pero es una lógica de la forma y el material. También en cada uno de los vanos, ¿no? Estas texturas que podemos tener con la protección del sol, con estos parasoles, ¿no? Verticales, horizontales, como que también son parte de esta piel, de esta forma. Es distinto tener una superficie curva en sus edilicias a una estructura totalmente cuadrada, ¿no? En función a la orientación. Entonces, todo esto también es una coherencia morfológica en función, incluso al viento podría ser. Bueno, en nuestro caso no tenemos mucho problema con el viento, pero sí con el sol. El sol y el frío es una respuesta morfológica también. En la noche sí hace bastante frío. ¿Cuál sería esa coherencia morfológica respecto al clima? Entonces, casi siempre la arquitectura ha sido bastante introvertida, ¿no? Con vanos muy pequeños. Si bien es cierto, esta era una limitación constructiva en la antigüedad, pero también era una respuesta coherente al frío de la noche, ¿no? Si hago un súper ventanal en un dormitorio, mm, o sea, la ventana no tiene esa protección que sí la tiene, digamos, un muro de 20 centímetros o 15 centímetros, ¿no? Es un súper puente térmico donde pasa el frío y pasa el calor.
y cuando pasa el calor incluso es como si fuese un invernadero, ¿no? No deja que pueda salir. Entonces ahí hay una coherencia morfológica en las dimensiones de los vanos, en los sistemas de protección. Y otro punto muy importante que no es cuantitativo, sino es cualitativo, que es la representación simbólica, ¿no? Casi siempre la arquitectura ha tenido estos símbolos, códigos, y si no es así, vayan a la calle y caminen cómo son esas fachadas, ¿no? Qué color tienen, qué textura tienen. Vamos a ver que en estos edificios intentan simular, no sé, piedras, texturas naturales, o el contexto, ¿no? De esta arquitectura popular donde simulan los techos, colocan rombos eh, de diferentes texturas, porque en la arquitectura andina, ¿no? Siempre pasaban estas cuestiones, ¿no? El rombo en la cultura andina siempre fue un elemento muy importante, ¿no? La chacana, o, o esta simulación de los materiales con, no sé, con porcelanatos cerámicos, ¿no? Simulando la madera, simulando la piedra, o la misma textura que se hace en un enlucido. O sea, todos estos muchas veces son cuestiones o representaciones simbólicas. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Arequipa, ¿qué significa que un muro tenga tal dimensión y sea de sillar, ¿no? Eh, hay arquitectos bastante reconocidos en nuestra ciudad y que han seguido esta línea, ¿no? De respetar estos valores tradicionales, historicistas, mm, como que inspirándose en la arquitectura antigua, ¿no? Por ejemplo, recuperar esos contrafuertes o esas ventanas que tienen como si fuese un cono para que la luz ingrese puntualmente. O esa oscuridad que siempre ha tenido el espacio, ¿no? En la antigüedad, limitado por el sistema constructivo, pero hay una magia, ¿no? Hay una misticidad en esa oscuridad y que lo podemos ver en cualquier edificio antiguo, ¿no? Casonas arequipeñas con su poca luz, pero cuando entra el sol y se va moviendo, encontramos esas dinámicas de la forma. El otro punto son las coherencias de la escala del edificio en relación al ser humano, ¿no? Esta escala es muy importante porque si mi patio, digamos, mide 10 metros de largo, de ancho, ¿cuánto debe medir mi edificio? ¿No? Es distinto o cambia la percepción de ese espacio dependiendo de la altura de mi edificio. Entonces, hay varias recomendaciones que hacen los maestros de la arquitectura. Se dice cuando es un tercio, digamos, si es un tercio del área del espacio abierto, o todavía puede configurar un límite, un borde, ¿no? De ese espacio. Pero si es un cuarto, si es un quinto, incluso yo ya puedo ver desde el espacio abierto el entorno, ¿no? Puedo ver tal vez la montaña, puedo ver el volcán, puedo ver a mi vecino con su edificio. Entonces, como que el límite es un poco débil cuando es un cuarto del área libre. Entonces, muchas de sus propuestas pareciera que no tienen escala, ¿no? Son enormes, como si fuese una gran losa, varias losas deportivas. Y, y esta experiencia, ¿no? Es muy importante en función a qué textura va a tener, ¿no? Es distinto tener un piso duro, un piso blando. Eh, entonces, respetemos o tengamos esa coherencia de la altura de los edificios. Si la mayoría son de 4 pisos, eso ya nos dice qué dimensiones debería tener más o menos el área abierta, ¿no? Entonces, a nivel de toda la historia de la arquitectura, siempre ha habido pues estas, ¿cómo se dice?, inspiraciones en el cuerpo humano. Las medidas, ¿no? A través del codo, el pie, la yarda, la pulgada, o sea, todo ha sido en torno al cuerpo humano. Y en base a eso se hacía las medidas para los edificios. Entonces, mm, tengamos en cuenta, ¿no? Esta escala humana. Bien, no sé si en morfología tienen dudas, preguntas.
Yo, arquitecto, respecto a lo que estuvo hablando de elección de materiales, digamos, nosotros, ¿cómo, cuál sería la recomendación para hacer, digamos, esa elección de materiales, ¿no? Por ejemplo, la altura que yo he considerado, según el plancha, es hasta 4 niveles, pero tengo entendido que por el tema del asolamiento debemos estar jugando con esas alturas, ¿no? Tal vez con 2 niveles o 3, ¿no? Y en el caso mío, por ejemplo, si es que me gustaría, de alguna manera, ¿no? Trabajar con el sillar. Hay estudios en que el sillar, digamos, creo que ha sido la UNSA que ha sacado que el sillar puede funcionar con las mismas dimensiones que un ladrillo, o sea, su capacidad mecánica funciona normal. Ahora último también han sacado, creo, un estudio de capacidad higrotérmica, si no me equivoco, y eso, a lo que sea la conclusión que llegaron, que incluso es mejor que el ladrillo, ¿no? Entonces, pero en cuanto a alturas, solo admite trabajar hasta 2 niveles, si no me equivoco. Entonces, de alguna manera, digamos, podríamos nosotros mezclar ese tipo de sistemas constructivos, digamos, con ladrillo o no. Bien, bien, gracias por la pregunta. Sí, justamente eso lo iba a mencionar en coherencia de la materialidad. Bueno, aprovecharé para explicar este punto. Coherencia de la materialidad. Claro, ustedes tienen que definir su tipo de material, sistema constructivo, pero claro, están en taller 5, ¿no? No les vamos a pedir detalles o justificar exactamente por qué tiene este voladizo. Pero sí hay cosas que son, hasta por lógica las podemos hacer, ¿no? Muchos de ustedes se atreven a colocar puentes, no sé, un puente, un pasillo que conecta, no sé, un cuarto piso, pero al final no tienen una coherencia estructural, ¿no? O sea, no, si no, pues yo colocaría mi edificio sostenido por una columna, ¿no? Entonces, si tienen estas ideas de, porque ya he visto algunos que han puesto sus puentes, y estamos en una zona altamente sísmica, debe haber al menos una idea, ¿no? De cómo es la respuesta a ese puente. O si tienen voladizos en sus balcones, si algunos se atreven a colocar 3 metros, igual, ¿no? ¿Cuál es esa coherencia del material y del sistema constructivo? Para definir el tipo de material, como les mencioné, ya es una cuestión personal incluso. Es por eso que en sus ideas iniciales les coloco ahí cuestiones personales o también sobre el espíritu del lugar. En nuestro caso, el sillar pues siempre ha mantenido esa, eh, no sé si identidad, entre comillas, ya que la mayoría de los edificios han sido de este material, que son patrimonio mundial. Eh, pero ahí hay varios cuestionamientos, ¿no? Ustedes como arquitectos deben conocer o dominar las propiedades de esos materiales, ¿no? Su compañera estaba mencionando algunas propiedades de esta ignimbrita sillar que tiene pros y contras, ¿no? A nivel de simbología creo que tiene mucho valor. Hasta hace muy poco los ladrillos de sillar eran colocados en los cercos perimétricos, ¿no? Estas invasiones, porque era bastante económico en comparación a un ladrillo, ¿no? Era más barato. Por lo tanto, era utilizado como cerco. Entonces, como que fue discriminado el material, como al ser económico se usaba simplemente como un cerco. Ya después, cuando eh, se implantaron algunas leyes para su protección, ya que es un recurso no renovable, es decir, se puede acabar en algún momento, mm, como que ya no se explotaba mucho, por lo tanto el precio, ¿no? Cuando no hay mucha demanda, el material sube. Ahora es más caro que un ladrillo. E incluso no está prohibida su explotación, ¿no? En las canteras. Pero aún así se sigue explotando, ¿no? Como nuestro país es bastante informal, se sigue explotando sin ningún problema.
Efectivamente, este material, por sus propiedades que tiene bastante porosidad, es permeable y al ser permeable, ¿no? El aire puede entrar y el aire pues es un aislante térmico, es decir, difícilmente va a pasar el frío y difícilmente va a pasar el calor, ¿no? Es el antónimo a las ventanas, el antónimo a las placas de concreto armado. Es decir, la energía que se va a generar al interior se va a mantener. Y cuando los rayos solares inciden sobre el sillar o la ignimbrita sillar, este tiene un valor de retardo térmico. O sea, todos los materiales tienen un retardo térmico, es decir, cuánto tiempo se demora en perder su energía, su calor que ha ganado. En el caso del sillar se demora más o menos 13 a 14 horas, es decir, en el día va a estar ganando la energía del sol y en la noche la va a emitir. Pero el ladrillo común, o sea, también es muy bueno, ¿no? Tiene 12 horas, 11 horas. Es suficiente para, digamos, ganarlo y emitirlo durante la noche. Pero todo depende del grosor del muro, ¿no? Es distinto tener 15 centímetros a 25 centímetros. Cuando es más ancho, captura más energía y luego la emite durante la noche. Entonces, si su envolvente, su caparazón, digamos, es de sillar, tendría que ser de 25, ¿no? Más o menos para poder justificar esa retardancia térmica como un material térmico. Pero también tiene muchos problemas, ¿no? Es un material que necesita mantenimiento porque en épocas de lluvia, al ser poroso, nos absorbe el agua y si absorbe el agua le entra hongos, ¿no? Se vuelve amarillo, se vuelve negro. Entonces tiene ese problema. Entonces, ¿cuál sería esa coherencia constructiva, ¿no? De colocar algún tipo de impermeabilizante. Antes le echaban estos mucílagos en las superficies o la misma cal, ¿no? La cal era también un elemento que podría proteger de alguna manera el sillar. Pero claro, son lógicas de la comprensión del mismo material. Esto nos da una expresión del edificio, ¿no? Es distinto tener un enlucido pintado de color blanco a tener una textura, ¿no? De sillar. Definitivamente la expresión del edificio cambia, ¿no? Es como nosotros mismos, ¿no? Cuando nos colocamos una camisa o un polo, o si nos colocamos de diferentes colores, ¿no? Un negro, un blanco. Definitivamente cambia esa vestimenta al carácter del edificio. Entonces es muy importante esa expresión del material. Tenemos en Arequipa tenemos sillar, tenemos el mismo ladrillo, tenemos la puzolana, y los demás materiales industriales, ¿no? Madera tenemos muy poco. O, por ejemplo, estos materiales industrializados, ¿no? Como es el mismo drywall. O materiales sintéticos que entran al mercado cada vez con más fuerza. Pero ahí viene esa lógica que les había mencionado de cuestiones medioambientales, de expresión constructiva y de consideraciones, como ahí dice, socioeconómicas y culturales. Si la clase que ustedes están proyectando, si es una clase media, bueno, tal vez se podían dar el lujo, ¿no? De comprar sillar, que es más caro. Definitivamente con ladrillo es más barato, pero es una respuesta cultural, es una respuesta térmica, de expresión constructiva que ustedes tienen que defender, ¿no? En sus ideas. Ahí dice respuesta de la elección del material con la forma edilicia. Bueno, eso ya lo hemos explicado en la forma. Es distinto tejer el ladrillo, digamos, tejemos horizontal y verticalmente, como si fuese una textura, ¿no? Con profundidad. Es distinto acompañar un material con agua. El agua refleja el material. Esto es más en los espacios abiertos, ¿no? El agua nos ayuda a caminar, ¿no? El agua es ese símbolo de fluidez, de que acompaña caminos. Y cuando está o refleja un material, también tiene ese poder, ¿no? También hay cuestiones muy simbólicas. Hay arquitectos que
que son muy románticos, muy poéticos al decir que el material tiene que envejecer, ¿no? Tiene que mostrar su cicatriz. Cuando yo veo un edificio, tengo que ver el tiempo, e incluso dejan que el metal se oxide, ¿no? No le dan ese mantenimiento, se oxida y luego le echan un corrosivo para que ya no se oxide más, pero le da esa expresión, ¿no? De que el material se enferma, el material en el tiempo puede morir. O digamos, si es de sillar en el mantenimiento, ¿no? De que una pieza se ha podrido por el agua, es reemplazada por otra, pero ya no queda igual, ¿no? Sino como si fuese una cicatriz. El edificio está vivo, por lo tanto, también puede ser reemplazado, ¿no? Son cuestiones más poéticas del material que ustedes deben ir también aprendiendo, ¿no? O casos más cercanos a nosotros, por ejemplo, Jean-Pierre Cruz y Sandra Barclay, ¿no? Cuando hacen sus edificios, eh, específicamente en este museo que tienen en Lima, el Museo de la Memoria, ¿no? Cómo representa el material, ¿no? Cómo dejó que los maestros dejaran su huella de sus manos como un símbolo de que esto fue hecho por ellos, ¿no? O dejó incluso la huella de los perros ahí en el piso, como un símbolo también de que fue en este tiempo, ¿no? Como es eh, el mismo material, en este caso, lo que ellos pensaron era demasiado caro, por lo tanto lo hicieron artesanal, pero dejaron que los albañiles puedan tejer el suelo, puedan tejer el muro, como ellos lo conocían, ¿no? Entonces, hay diferentes tejidos en el suelo propios de cada artesano, ¿no? Entonces, es una expresión del acto constructivo, ¿no? El dejar la huella de sus manos, el dejar su técnica, su dominio. Y el Perú en general es bastante artesanal, ¿no? Es muy poca automatización en las etapas del sistema de construcción. Bien, no sé si los he confundido, si están más claros. La idea también es confundirlos un poco, ¿no? Para que ustedes investiguen. Bien, para finalizar, la coherencia espacial. Creo que yo que es uno de los más importantes en arquitectura, es lo que más se ha investigado, lo que más se ha buscado, ¿no? La riqueza espacial. Dice, la espacialidad tiene que ver con esa experiencia del ser humano con ese espacio. ¿Y cómo es esa experiencia? ¿No? Es a través de esa luz, oscuridad. Pero yo cuando pienso en esto siempre estoy pensando en la forma, siempre estoy pensando en el material. Es por eso que les decía, es difícil separarlo, ¿no? Pero bueno, un poco para sistematizarlo. Esto de la luz y la oscuridad, creo que ya lo hemos explicado también. Mm, Muchas veces esta visión muy cuantitativa ha hecho que busquemos solo el confort, ¿no? El confort visual, medirlo en lux. Pero esa luz mística siempre nos ha acompañado, ¿no? Esa luz, por ejemplo, cuando vemos un atardecer, ¿no? Como el sol se oculta y genera esos colores naranjas, amarillos, intensos, y cómo eso se ve reflejado en las superficies de las montañas del mismo cielo o de los edificios, o cómo esa luz puede entrar al interior de mi edificio. Entonces la luz siempre va a ser valorizada en la medida que mi espacio sea oscuro, ¿no? Pero claro, hay ya normas muy específicas. Digamos, yo no voy a hacer un espacio oscuro en un hospital o un salón de clases, o tampoco lo voy a hacer muy abierto, ¿no? Hay normas que hay que cumplir por cuestiones funcionales, pero sí que hay otros espacios que me van a permitir a realizar esta experimentación, ¿no? De la oscuridad, la luz. Eh, Eso está muy asociado al tiempo, cuando una luz camina, ¿no? Los olores también. Los olores nos recuerdan cosas. Cuando vemos una foto, nos recuerda un olor, o cuando sentimos un olor, nos recuerda cosas, ¿no? Los mismos seres humanos emanan olores que no los podemos percibir, ¿no? Como
cuando estamos enfermos, o sea, dependiendo de nuestro estado de ánimo, emitimos olores que o sea, no se puede sentir o no los podemos percibir, pero sí están ahí. Y es por eso que ¿cómo se dice? Estas neuronas espejo que tenemos están muy relacionadas a los olores, ¿no? Es por eso cuando entramos a un funeral, no solamente es ver el color negro, ver al difunto, sino son los olores, ¿no? Que muchas veces no los percibimos, pero nos colocan en un estado de ánimo. O lo mismo cuando vamos a una discoteca, ¿no? O sea, todo esto son sensaciones, cómo experimentamos el espacio, con los olores, con los sonidos, con el tacto, con los recorridos. O sea, esto de la caminabilidad está muy asociado efectivamente al espacio. Ustedes cuando ya definen sus caminerías, eh, muchas veces lo hacen con un sentido solamente racional, ¿no? De llegar a un punto A a un punto B. Y decimos, ya esto va a ser en línea recta porque es lo más lógico, ¿no? Pero puede ser, ¿no? ¿Por qué no que haya esa búsqueda sinuosa de descubrir nuevas cosas en función a los sonidos, a lo visual, al tacto? Pero tienen que explicarlo, ¿no? Tienen que fundamentarlo, si no les vamos a decir, ¿por qué no has unido el punto A con el punto B si es lo más efectivo, ¿no? Pero si encontramos ese concepto, esa idea, pues genial, ¿no? Es ahí donde está la mano creativa de ustedes. Otro aspecto en función a la escala, ¿no? Las dobles alturas, las triples alturas. Mm, Esa experiencia espacial de yo ver que mi techo sea el cielo y que mis límites frontales, verticales sean muros con texturas. O sea, todo eso me da sensaciones, ¿no? Es distinto tener el techo a 2 metros, un techo a 5 metros. Si yo lo tengo a 5 metros, pero comunica otro espacio, yo puedo hablar con otra persona que está más arriba, más abajo. O sea, todo eso es una riqueza espacial asociada al sonido, ¿no? A la luz también, ¿no? ¿Por qué pasa si la luz es, digamos, cenital, viene del techo? Pero es distinta que esa luz esté a 5 metros, a 6 metros. O sea, todo eso es esa coherencia espacial de Subferior. Bien, no sé si hasta aquí hay dudas. Lo que quise decir es que estamos acostumbrados a repetir lo mismo, ¿no? No le encuentro mucho chiste Les iba a explicar en las diapositivas que preparé a un filósofo que se llama Emmanuel Cosia. Él ha sacado un libro que se llama Filosofía de la Casa y menciona, ¿no? Cómo la casa es ese espacio íntimo de las personas, es donde realmente habita, donde están sus objetos personales, donde la familia, pues no es ese lazo muy fuerte que tenemos y es ahí en la vivienda, en la casa, donde se da. ¿Y cómo es posible que casi nada se haya discutido de la casa y casi todo lo discutimos hacia la ciudad, ¿no? ¿Y cómo es posible que cada casa en distintos lugares sea muy parecido o igual, ¿no? Casi igual. Hablamos específicamente de los departamentos, porque si analizamos las casas tradicionales, ahí sí encontramos personalidad, ¿no? Es distinto ver una casa en un clima cálido, ¿no? Veíamos ahí su terracita cerca a la calle, o casi siempre la vida se han dado en torno casi cerca a la calle, ¿no? Porque era más fresco que al interior de su vivienda. O como la espacialidad también permitía, ¿no? Los grandes techos para que no les haga mucho calor, una respuesta coherente del material de su vivienda. Es decir, ahora todo lo hemos reducido a un edificio de concreto armado, ladrillos, con la tipología típica del departamento que ya conocemos, ¿no? ¿Y dónde están esos cuestionamientos propios de cada modo de vida, ¿no? ¿Qué significa para un, no sé, arequipeño vivir en torno a un patio, ¿no? Por ejemplo. Mm, Son cuestiones que no las hemos investigado, por lo tanto es difícil nosotros determinar cómo debería ser una vivienda, ¿no? Pero sí recapacitar, ¿no? Indagar sobre esos temas, cuestionarnos ustedes o nosotros mismos, ¿no? De por qué todo es igual. Bien, no sé si hasta aquí hay dudas, comentarios. Creo que ya se ha explicado los requisitos.
Bien, a ver, creo que ahora sí puedo compartir. A ver, voy a compartir mi, ¿cómo se llama? A ver, rápidamente lo que les había mencionado. Este filósofo, ¿no? Emmanuel Cosias, hace unos meses sacó este libro, Filosofía de la Casa. Pero bueno, está en francés, ¿no? Está difícil, yo no sé francés. Pero sí en algunas conferencias que les recomiendo que la puedan ver, ¿no? Como es el espacio sensitivo. Eh, bueno, está en inglés, pero lo pueden colocar como subtítulo, ¿no? Si no saben. Y este que está en español, que es Metamorfosis, solo hay una vida en la Tierra, que habla de muchas cosas, no necesariamente de arquitectura, pero nos ayudan a entender, ¿no? Los modos de vida. De ahí estos otros dos que ya les había mencionado, de Juhani Palasma, La mano que piensa. Es un libro bastante pequeño, corto. Más que un libro, es un ensayo o una recopilación de ensayos. Son dos partes, en un día lo pueden leer. Son textos clásicos, ¿no? En todo el mundo se leen estos libros en pregrado. Si ya los han leído, genial. Y este otro, ¿no? Los ojos de la piel, que tienen que ver con los sentidos, la arquitectura y los sentidos. Hay muchos otros, como es el habitar también, eh, pero pueden empezar con alguno de ellos, ¿no? Es bastante interesante. Esto es lo que estábamos mencionando. Aquí tenemos algunos departamentos en Altozano. Tampoco quiero satanizar, ¿no? Estos edificios porque es una respuesta lógica al déficit de vivienda que hay en el país, pero sí también reflexionar y cuestionar esto para seguir mejorando, ¿no? Las inmobiliarias casi siempre tienen este fin de obtener ganancias, ¿no? Y no está mal, es algo lógico, está bien. Yo si también tuviera mi inmobiliaria, ese sería uno de los objetivos, ¿no? Pero como mencioné, tenemos que reflexionar, indagar para seguir mejorando. Aquí vemos una planta típica, vemos 3 dormitorios, una sala, bueno, un comedor diario, una cocina, y la lavandería con su patio, ¿no? Y el acceso ahí. Vemos la imagen interior, la ventana, o sea, es así un departamento típico, ¿no? Y también por una cuestión económica, todos los pisos se empiezan a repetir. Pero este tipo de edificios ya se hacían pues en 1950, 1940, 1930, con este boom o el problema que había de las guerras mundiales, ¿no? Entonces, con este déficit de vivienda en Europa se empezaron a hacer este tipo de edificios de estilo internacional porque podía ir en cualquier parte. O sea, si este edificio yo lo llevo a otro lugar, o sea, normal, ¿no? ¿Quién me dice o sea, qué carácter tiene para que esté precisamente en ese lugar, ¿no? Entonces, ese genius loci, ese espíritu del lugar, como que esto era hasta justificado por este déficit de vivienda que tenía que ser económico y la gente necesitaba pues un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que discutir, ¿no? Eh, pero nosotros en una etapa de formación, pues tenemos que practicar, ¿no? Esas habilidades de reconocer el espíritu del lugar, el genius loci. Mm, Entonces, no estaría bien que sigamos repitiendo estos esquemas, a pesar de la comprensión lógica de un valor económico, ¿no? De rentabilidad y accesibilidad al déficit de viviendas. He colocado unas imágenes al azar a una escala más pequeña, creo que son de Caima. Igual, ¿no? Cómo se repiten los edificios, con algunos balcones, la lógica constructiva a partir del concreto armado, o podría ser un sistema mixto, ¿no? De albañilería confinada. Las terrazas que podamos encontrar en las salas, ¿no? El comedor. Eso sí, como es el lenguaje típico de nuestros departamentos, ¿no? En general. Entonces,
aquí el cuestionamiento nuevamente es el mismo, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del lugar, el genius loci? Todo lo que les he explicado en función al material, ¿cuál es esa lógica del material? Eh, muchos de nosotros caemos o vamos a caer en el mercado, ¿no? Porque es lo más fácil de hacer, es lo más viable, pero bueno, creo yo es importante no vivir solo en nuestro mundo, ¿no? Cuestionarnos lo que pase en el mundo o lo que va a pasar. Y es un tema incluso deprimente, ¿no? Hablar de estos temas en función al cambio climático, etcétera. Y precisamente en nuestra formación también a nosotros nos enseñan, ¿no? Cómo debe ser cada uno de estos sistemas constructivos, porque es así como funciona el mercado. Y como es algo del mercado, es más barato, es más viable. Todos conocemos estos métodos de cómo construir, pero no estamos pensando en las consecuencias, ¿no? De todas las industrias. Eh, en función a la forma, es difícil emitir una opinión. Lo más interesante es ver lo que pasa hacia el interior. No sé si se puede ver las imágenes al interior. Sí se ve. Sí se ven, ¿no? Ya. Eh, estos modos de habitar de cada persona o sea, cada persona es única, ¿no? Cada ser humano es único en su especie. A pesar que nuestro papá, nuestra mamá se han unido y hemos... uy, se colgó. Bueno, creo que se fue en internet. Lo que les quería decir es que cada uno de nosotros tiene una individualidad. Ah, aquí está. Cada uno de nosotros tiene esa individualidad. Y claro, como son departamentos, no tenemos un usuario específico, ¿no? A las justas decimos es para un joven, es para un anciano, es para una familia. Y es difícil, no sé, tener un usuario con tal característica, ¿no? Es distinto si ya tuviésemos un usuario y le preguntáramos en qué trabajas, cuál es tu forma de pensar, ¿no? Y en base a eso definir un espacio. Eh, entonces, ahí es donde entra este carácter de arquetipos, prototipos o módulos, ¿no? Porque no sabemos exactamente quién es el usuario, pero sí podemos ampliar este panorama a las costumbres, porque cada comunidad, cada cultura tiene cosas muy similares, ¿no? A pesar que somos seres individuales, compartimos cosas colectivas. Y es por eso que les preguntaba, ¿no? ¿Qué significa tener un patio o cómo usan los techos las personas? Acumulan cosas, por lo tanto necesitan un depósito o no sé, ¿no? Son cosas, como les dije, que muy poco se han investigado y que recién estamos en ese proceso, ¿no? De cuestionarnos. Esto no solo pasa en el Perú, ¿no? Es a nivel mundial, pues por eso que casi todos los departamentos son iguales en todo el mundo. Pero sí, ¿no? En base a esto que les estoy diciendo, sería interesante reflexionar. Mm, Bueno, yo les iba a mostrar algunos ejemplos de Álvaro Siza, pero igual les paso las diapositivas para que los puedan ver. Bien, jóvenes, a trabajar. No sé si requieren tiempo o dejamos libre esta clase para que puedan plasmar todo lo que hemos dicho y el día viernes pasamos crítica. Disculpe, una preguntita. Entonces, la siguiente crítica, nosotros ya debemos presentar completamente un avance de todos esos requisitos de práctica número 3, ¿verdad? Sí, sí, Justificando las ideas con todo, ¿no? Con bocetos, esas mini maquetas que usted menciona, y todo nuestro proceso creativo, ¿no? Para intentar justificar por qué hacemos ciertos quiebres o por qué formamos ciertos espacios, ¿no? sí, sí, exacto. Como que les estamos obligando un poco a usar
el lenguaje arquitectónico, manual de maquetas y bocetos. Es arquitecto. Bien, chicos, ¿tiene alguien alguna pregunta o consulta? Bueno, entonces damos por culminada la clase y les pedimos que por favor se pongan a trabajar. La fecha para la entrega del práctico 3 está bastante ajustada, así que les pedimos un mayor empeño. Por mi parte yo me despido. Hasta luego, arquitecto Marcos. Hasta luego, muchachos. Mucha suerte con sus trabajos. Muy bien, gracias. Yasmín, Arquitecto. Arquitecto, al entrar a la clase demoró creo 5 minutos en cargar en mi celular el enlace, que no tenía conexión en la laptop. Y demoré un poquito, no sé si me puede considerar mi asistencia. Ok. Gracias, arquitecto. ¿alguien De más iba a igual comentar? forma, arquitectos, buenos días. Entré a 8:15 y ya justo el arquitecto Marco estaba explicando los puntos de lo que viene a ser el práctico. No sé si me puedan considerar en la asistencia, por favor. Velasco, apellido. Sí, Ya, ok. Velasco Pacheco Daniela. Muchas gracias. Arquitecta, disculpe, también yo igualmente me conecté a las 8, sí, 8:07 y había estado el arquitecto hablando. Romina Ya, Gallegos. Gracias, arquitecto. ya está. Bien, muchachos. Entonces ahora sí nos despedimos. Hasta la siguiente clase. Muchísima suerte.